Hola, buenas. Este vídeo es para intentar describir de una forma sintética, sencilla y espero que compleja la arquitectura del primer Cinquecento en Italia. Voy a hablar sobre todo de un artista de fama mundial que es Donato Bramante. Pues bueno, vamos allá. Voy a estructurar esta videoconferencia en dos partes. En la primera voy a hablar de la arquitectura del Cinquecento, ¿vale? Que lo estoy marcando, haré una pequeña referencia urbanística y luego hablaré de Bramante y pues voy a hablar de este autor desde un punto de vista biográfico, desde que nace hasta que muere, y luego me voy a centrar sobre todo en una obra que es la más relevante, la más conocida, que es San Pietro in Montorio, San Pedro en la colina o San Pedro en el monte. Pues bueno, vamos allá. Primero hablar un poco del contexto italiano del norte de Italia en el siglo XVI. Entonces, como siempre, Italia, en el norte, pues hay unas ciudades famosísimas como Florencia, Venecia, Mantua, Padova, Bolonia. Son las ciudades del norte de Italia que son más o menos independientes, pero tienen ciertos problemas, que los voy a citar. El primer problema es la creciente influencia de la monarquía hispánica de España y de Francia. Tienen rivales muy poderosos y su libertad está amenazada, como le pasa a la ciudad de Milán. Luego después, durante el siglo, esto no pasa en 1500, pero a final del siglo XVI ya se notaba, hay un cierto desplazamiento del comercio del Mediterráneo al Atlántico, y con lo cual la prosperidad comercial pues, de ciudades como Florencia, de los Medici, pues decae un poco. Y en tercer lugar voy a hablar del caso florentino, que tiene lugar lo que se llama la República Teocrática de Savonarola, que era un fraile fundamentalista, que estableció una república pues democrática, teocrática en la ciudad, y esta república teocrática pues tuvo la virtud de expulsar a un montón de artistas que se fueron a una ciudad que ahora mismo los reclamaba, que es Roma. Roma en estos momentos se convierte en una capital cultural religiosa de primer orden, también una potencia política, no al nivel de España o de Francia, pero sí que tenía cierto ejército, y Roma se convierte pues en la gran potencia de Italia, sobre todo en el centro. Entonces, los papas de esta época pues tienen un proyecto urbano, intentan crear una corte poderosa y bueno, a partir de aquí pues comienzan a crear una ciudad como ellos la deseaban. Los papas más importantes, los que nos influyen para Bramante, son Alejandro VI de los Borgia, que eran de origen valenciano, Julio II, el papa guerrero, y luego León X de la familia Medici. Bueno, pues a partir de aquí hablemos de la arquitectura. Aquí podríamos hablar de las características típicas del Renacimiento italiano. Pues eso, recuperación de la antigüedad, órdenes clásicos, principios de armonía y proporción. Pero bueno, hablando del Cinquecento, lo peculiar es que ese lenguaje y esos motivos clásicos se utilizan de forma más libre. Los artistas de la época ya lo controlan de forma absoluta. Hay un montón de tratados. Los más conocidos son de Alberti, del siglo XV, y luego del siglo XVI de Palladio. Entonces, en estos tratados pues hay ilustraciones muy claras donde ponen cómo se construyen las columnas, los órdenes, los entablamentos, controlan el lenguaje clásico. Así que poco a poco podemos decir que Bramante es el último purista, pues van jugando con ellos y van intentando ser más creativos. Por ejemplo, hay una imitación de las ruinas romanas, incluso en algunos sitios se crean paisajes o jardines pintorescos con ruinas falsas. En estos momentos la tipología de la villa, que era una cosa que se había construido en el siglo XV, pues se hace más común. Se construyen villas espectaculares, por ejemplo pues las villas que construye Palladio en Vicenza. Luego a nivel arquitectónico aparece el orden gigante que introduce Miguel Ángel en la Piazza del Campidoglio en Roma y luego después también utiliza Palladio en Venecia. Luego las fachadas que en el 400 eran bastante sencillas, se van decorando poco a poco, se van utilizando los órdenes clásicos con más libertad y estas fachadas al final pues se van encaminando hacia lo que se conoce como el estilo barroco. La arquitectura clásica en esta época, como aparece aquí en la presentación, se expande por toda Europa, por las ideas, por ejemplo los libros, los tratados que se van copiando en otros países. Se conoce en Europa también como obras a la antigua, opus a la antigua, y también se expande por la emigración de artistas italianos que no tienen trabajo en Italia y que van a otros países, por ejemplo en Chambord, en Francia, algunos van hasta Rusia, hasta Moscú, hasta el Kremlin. Los artistas italianos pues expanden sus ideas estéticas que coincidían con el clasicismo por el resto de Europa. Y luego también hay que decir que los príncipes, los papas, pues intentan mejorar las ciudades, hay proyectos urbanísticos conforme a los principios estéticos del momento, pues basados en la armonía, en la proporción, etcétera. Aquí hay algunos grabados, algunas imágenes de cómo era la ciudad ideal en el Renacimiento. Son imágenes bastante utópicas porque luego después pudieron ser llevados a la práctica pues, en muy poquitas ciudades. Creo que la más conocida es la de Palmanova, donde se puede ver el plano radial, que era el plano que gustaba en estos momentos, pero bueno, la idea es que los príncipes del Renacimiento pues trabajan en el urbanismo, lo intentan cuidar más. Un buen príncipe tenía una ciudad hermosa. Bueno, ahora voy a hablar del urbanismo romano, que los papas en el siglo XV comienzan a restaurar una ciudad que estaba llena de ruinas, por ejemplo se encuentra en Laoconte en 1504, hablo de memoria, y entonces empiezan a hacer lo que luego será la Roma que todos hoy conocemos. Una de las claves del urbanismo romano es el tridente,
que nace en la Piazza del Popolo, donde hay un obelisco, y a partir de aquí pues nacen tres vías principales. La más conocida es la vía de Condotti, hablo de memoria, pero creo que se llama así, que llega hasta la Piazza Venecia, y bueno, este tridente pues conectaba las grandes basílicas de Roma, colocan un obelisco en cada una de estas plazas, y bueno, es una idea que muestra que los papas desde el siglo XV hasta el siglo XVIII pues cuidan el urbanismo romano. Bueno, a partir de aquí voy a hablar de Bramante, que como se puede ver por su biografía, pues vive más o menos en la segunda mitad del siglo XV, en el 400, y en las primeras décadas del Cinquecento. Muere en 1514. Su nombre era Donato de Pascuccio d'Antonio, pero bueno, se le conoce como Bramante, que era su mote por su forma de ser. Bueno, aquí voy a hablar un poco de su biografía. Él se forma y vive en el norte de Italia, creo que es de Urbino del norte. Trabaja en Milán para Ludovico Sforza, también conocido como Ludovico el Moro. Luego en Milán, pues se forma en Milán. Su obra más relevante pues tiene que ver con Santa María de la Gracia, donde coincide con Leonardo. Dentro está la Última Cena de Leonardo, coincide con Leonardo porque él también tuvo una etapa milanesa. Como he comentado, pues las ciudades del norte de Italia estaban amenazadas por potencias extranjeras. Milán fue conquistada por los franceses y bueno, pues Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, acabó en prisión el resto de su vida y Bramante tomó la decisión de marchar a Roma, donde los papas estaban reclutando artistas. Va a Roma con Julio II entre el 99 y 1500. Bueno, cuando va a Roma estaba Alejandro VI, pero él trabajaba sobre todo con Julio II, un papa guerrero que tenía su propio ejército y iba a la guerra. Julio II tomó el nombre por Julio César, no era un papa demasiado pacífico. Y bueno, en Roma pues él tiene un círculo propio, él llama a Rafael, que también era de Urbino, a trabajar con él en Roma, y se enemista con Juliano de San Gallo y con Miguel Ángel. Y bueno, en esta etapa en Roma, pues crea San Pedro in Montorio y iniciará la Basílica de San Pedro. Bueno, a partir de aquí, pues hablemos primero de Milán. Este es el gran edificio milanés, el Duomo de Milán, que bueno, es el tipo de edificios con los cuales pues Bramante pudo ver en Milán. Milán no tenía mármol cerca, así que tenía que utilizar el ladrillo. Y bueno, su obra más importante es Santa María de la Gracia. En el Duomo no participó y se puede ver esta iglesia como está en la actualidad. Es una iglesia enorme, se puede ver la cúpula, que probablemente participó allí en la construcción de la cúpula, y aquí tenemos una imagen de esta iglesia, pues de cómo sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, sufrió los bombardeos de los aliados, la Última Cena estuvo a punto de ser destruida, fue cubierta por creo que un cura que tuvo una especie de premonición, la cubrió, y se puede ver que, vamos, la imagen que vemos de la iglesia actual, pues está bastante restaurada. Bueno, cuando va a Roma, antes de entrar a trabajar para Julio II, pues recibe un encargo de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos habían sido muy amigos de Alejandro VI, que era un papa español, un papa valenciano, y le encargan hacer un templo muy chiquitín, en un sitio donde, según la tradición, había sido martirizado San Pedro. San Pedro es el apóstol que se considera el primer papa, fue crucificado boca abajo. Entonces, mandan construir este pequeño templo, es un lugar con un significado de martirio. No es un sitio para hacer Eucaristías, es muy pequeño, y bueno, pues este templo, San Pedro in Montorio, se considera que es la obra donde se muestra el clasicismo más puro. Si nos fijamos, vemos que tiene una plataforma o crepis con 3-4 escalones, luego después tiene pues un peristilo, ¿vale? Que rodea pues la nave, la única celda que tiene solamente una habitación. Este peristilo pues tiene columnas de orden toscano, se les puede ver que están sobre un podio, siguiendo el modelo romano, se les puede ver una basa, se les puede ver fustes monolíticos, creo que la piedra es de granito, se puede ver los capiteles pues de orden toscano o dórico, con su correspondiente collarino, equino y ábaco, que es un ábaco bastante equilibrado. Luego se puede ver el entablamento, con la arquitrabe a 2 franjas, con su friso con metopas que están aquí y triglifos con sus correspondientes gotas, y luego tenemos una cornisa que da pie a una balaustrada, luego un segundo nivel donde se puede ver nichos, y luego toda la obra es coronada por una cúpula con su correspondiente linterna, que se puede ver aquí. Como se puede ver en esta obra, básicamente toca todos los palos, es un tempieto de planta circular, modelo Zolos, además usa diversos materiales, también se puede ver, por ejemplo, aquí pilastras que coinciden. Cada pilastra tiene su columna en el exterior. Es una obra donde sigue los principios de forma clara, los principios de armonía y proporción. Bueno, es una obra pequeña, espectacular, que le dio mucha fama, y a partir de San Pietro in Montorio, pues empezó a ser reclamado para hacer todo tipo de edificios, pues para hacer palacios y para hacer palacios de la nobleza romana y para hacer el palacio del Papa. Bueno, este edificio, San Pietro in Montorio, se encuentra en la Academia de España, en Roma, ¿vale? Se puede ver aquí. Se le puede ver por la puerta, se encuentra en un patio interior, hay que pedir permiso para visitarlo. Bueno, permiso no, hay un horario, pero está dentro de un recinto, una especie de claustro. Aquí se puede ver la imagen dentro del claustro. Es una obra muy pequeña.
Aquí se puede ver una imagen más actual, donde se puede ver el tamaño donde está. Las columnas de granito se pueden ver aquí, se puede ver cómo las pilastras coinciden con cada pilastra tiene una columna, ¿vale? Y se puede ver pues, las columnas con los fustes monolíticos, los capiteles de orden toscano dórico. Aquí tenemos la base, por eso es de orden toscano. Vamos, es una obra con una armonía y proporción absolutamente espectacular. Bueno, aquí tenemos unas imágenes del interior, que se puede ver a San Pedro con las llaves. No sé si la obra es del Renacimiento, aquí se le puede ver crucificado boca abajo, y aquí se puede ver pues, el escudo de los Reyes Católicos, si no me equivoco. Por lo menos se puede ver lo de Castilla y León y el escudo de la Corona de Aragón. Y bueno, esta es una obra pues, de 1499, hecha por San Pietro in Montorio. Aquí se puede ver una imagen de la balaustrada, ¿vale? Esta foto es más antigua, se puede ver bastante más sucia. Y bueno, aquí se puede ver una imagen de la planta. La planta es absolutamente de tipo Zolos y claro, él no tenía acceso a los modelos griegos, así que probablemente, por lo menos hay Vasari habla que visitaba mucho Tívoli. En Tívoli hay un templo que es el templo de Vesta, también hay un Zolos donde había una escultura de Venus Pudorosa, entonces probablemente tomó el modelo pues del templo de Vesta en Tívoli o de la Villa de Adriano. Es una obra básicamente perfecta, que es el clasicismo más puro. A partir de aquí, pues ya el clasicismo evoluciona. Luego voy a hacer una especie de digresión, que es que para mí este modelo de San Pietro in Montorio se ha convertido en el arquetipo de la arquitectura del poder. Aquí tenemos como otros artistas de otras épocas han imitado a Bramante, San Pietro in Montorio, pero en una escala mucho más monumental. Esta es la iglesia de San Paul en Londres, que se pueden hay imágenes espectaculares bombardeadas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que se puede ver que sigue más o menos el mismo patrón. Esta es la de San Isaac, San Petersburgo, también el mismo patrón, ¿vale? Pues de peristilo que rodea pues la nave, bueno, en este caso el tambor de la cúpula. Aquí se puede ver pues el Capitolio en Washington y aquí se puede ver incluso un proyecto bastante brutalista. Aquí no se parece demasiado de Albert Speer que tenía pues para hacer Berlín si los nazis hubieran ganado la guerra. Como, vamos, mi conclusión es que San Pietro in Montorio se convirtió en la arquitectura del poder, hay toda una serie de referencias simbólicas de las cúpulas y ha sido imitado hasta la actualidad. Bueno, a partir de aquí se convierte en arquitecto del Papa. He puesto una foto de la película de Charlton Heston, ¿vale? Con Miguel Ángel lo he quitado y he dejado al Papa Julio II. Julio II es uno de los peores papas de la historia, probablemente es un papa terrible, intentaba imitar pues, a Julio César, pero bueno, iba a la guerra, era una persona muy violenta, pero tuvo la virtud, la única probablemente, de acoger a un montón de artistas y entre ellos acogió a Rafael, a Miguel Ángel, a Giuliano Sangallo y también obviamente a Bramante. Entonces, en este contexto de Julio II, un papa que odiaba a su antecesor Alejandro VI, hay una disputa entre el grupo de Giuliano de Sangallo, que era florentino, que era amigo de Miguel Ángel, y luego el grupo de Bramante. Bramante pues tenía a Rafael dentro de su grupo, a Rafael de Urbino, y al final ganó el grupo de Bramante y los fondos del Papa, que eran muchos pero no infinitos, comenzaron a ir hacia Bramante para hacer el Palacio del Papa y para su grupo. Entonces, en estos momentos el Papa Julio II tenía encargado a Miguel Ángel su tumba, la tumba de Julio II, pero no tenía fondos y los fondos fueron para pues, Bramante y su grupo, que estaba construyendo los palacios y que eran mucho más importantes para el Papa que su posible tumba. Entonces, del equipo de Bramante, de su obra, pues vamos a destacar el patio del Belvedere, los palacios del Papa, y luego después también la acompaña como ingeniero militar, que esto no queda absolutamente nada, en su expedición contra Bolonia. Ya se ha comentado que el Papa iba a la guerra. Y luego después el proyecto de la Basílica de San Pedro, que no la concluyó, obviamente, pero que también es obra de Bramante. Aquí está el patio del Belvedere, no creo que, bueno, tal como está la actualidad, que vamos, el primer proyecto fue de Bramante y este patio se lo encargó el Papa para colocar su colección de esculturas clásicas. Aquí se colocaría en un primer momento pues la pieza del Lago Conte, que acaban de encontrar, y bueno, hoy en día está muy cambiado, pero Bramante empezó el patio del Belvedere. Y luego está el proyecto de la Basílica de San Pedro, que es de Bramante. Entonces, Bramante hizo un proyecto que era de cruz griega. Él era muy clasicista, aunque no todos están de acuerdo con que su proyecto fue de cruz griega, pero se considera que su proyecto sí que era de cruz griega. La cúpula estaba centralizada, tenía 4 ábsides, una enorme cúpula de cascarón con 4 menores a los lados, bóvedas de cañón, ¿vale? Y había 4 torres en los ángulos. Era un proyecto monumental, costosísimo, el muro no era recto, había un montón de nichos, hubo que tirar la Basílica de San Pedro anterior, que era una basílica de tipo paleocristiano, y luego esta cúpula se sostenía sobre 4 pilares machones que debían aguantar un peso enorme. Además, la cúpula no iba a ser ojival, como la de Santa María de Fiore en Florencia, sino que iba a ser semicircular, con lo cual debían aguantar una tensión terrible.
Bueno, hubo problemas de construcción de todo tipo, la planta no favorecía las celebraciones, la planta de cruz griega es muy mala para celebraciones, la de cruz latina es mucho más cómoda, la comunicación no era fácil entre las partes de la iglesia y Bramante murió en 1514. Pero bueno, se conserva algunas monedas que hicieron con este proyecto. Entonces, estas monedas sí que son de la época y a partir de estas monedas han un poco reconstruido cómo iba a ser el proyecto de Bramante, que era absolutamente espectacular. Se puede ver que iba a hacer algo muy parecido a San Pedro y Montorio, pero en plan monumental como cúpula de la Basílica de San Pedro. El proyecto era carísimo, enorme, las torres y obviamente le iba a costar básicamente la reforma luterana porque tuvieron que pedir las indulgencias y bueno, este es el proyecto de Bramante. Luego después el proyecto sufrió muchas modificaciones, Bramante la cruz griega, Rafael estuvo implicado, pero muere también pronto. Luego después Rafael optó por la planta de cruz latina, Miguel Ángel, que luego después también fue arquitecto de la Basílica de San Pedro, pues volvió a la planta de cruz griega y construyó la cúpula. Y luego el proyecto pasó a Antonio Sangallo, que si no me equivoco era hijo de Juliano Sangallo, que acabó finalmente con la planta de cruz latina. Y la acabaría Carlo Maderno en el siglo XVII. Es una obra monumental, creo que estuvieron más de 150 años para construirla. Pero bueno, cuando Vasari habla de Bramante, Vasari fue discípulo de Miguel Ángel, decía que Miguel Ángel le echaba el mérito a Bramante. Decía que toda la basílica las fundaciones, los cimientos había puesto Bramante y si Miguel Ángel le daba el mérito a Bramante, supongo que el resto también tenemos que hacerlo. La Basílica de San Pedro es hija de Bramante. Bueno, Bramante, ahora voy a concluir con una especie de resumen de sus características para la gente que tenga que luego después utilizarlo en examen. Pues bueno, él supo reinventarse después de su etapa lombarda, donde utilizaba ladrillo, aunque ya era bastante conocido en esta etapa. Se le puede considerar el clasicista más puro, manejando el lenguaje clásico de una forma absolutamente espectacular. Usa los principios de armonía y proporción de forma clara. Es un trabajador incansable. Tiene una gran capacidad creativa, por ejemplo en San Pedro y Montonio, pero también destructiva. No hay que olvidarse que él fue quien destruyó la Basílica de San Pedro paleocristiana y se le puede considerar como el arquitecto del poder, en vida y como hemos visto también después. Bueno, espero que se haya entendido a Bramante y con esto he acabado.